Esto pasó hace un par de años. Yo era enfermero en un hospital antiguo, uno de esos edificios que, a pesar del paso del tiempo, nunca pierde su aire sombrío. Desde hacía 5 años trabajaba allí, y aunque creía conocer cada rincón, había algo en el ambiente que siempre me generaba inquietud. El turno de noche era el peor. El silencio se sentía pesado, y a veces me hacía dudar de mis propios pensamientos. Nunca he dejado de pensar en ello. Era una noche común, alrededor de la medianoche. Las luces fluorescentes iluminaban los pasillos con un brillo pálido, apenas rompiendo la oscuridad. Caminé hacia la sala de espera. Decidí revisar los monitores. Todo estaba en orden. Pero de repente, escuché un leve murmullo que provenía del área de pacientes. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Me detuve y presté atención. No puedo decir exactamente qué era, pero me dejó inquieto. La noche siguiente pasó lo mismo. Los susurros se hicieron más claros. Parecía que un paciente estaba teniendo una conversación, pero al acercarme me encontré con que estaba solo. Esa sensación de ser observado empezó a crecer. Yo, que siempre había sido escéptico, comencé a dudar de mi propia cordura. Tal vez era el cansancio acumulado, tal vez no lo era. Caminé decididamente por los pasillos, tratando de no dejarme llevar por el miedo. Sin embargo, noté que otros empleados comenzaban a comportarse de manera extraña. Algunos mencionaban sombras en los rincones y otros hablaban de voces. Un colega dijo que había escuchado ruidos en la sala de emergencias, pero al ir a investigar no encontramos nada. Las semanas pasaron y las experiencias inquietantes continuaron. Un par de veces escuché a pacientes murmurar nombres que nunca llegué a identificar. Siempre miraba a mi alrededor, pero no lograba ver nada. Una noche, mientras revisaba el área de observación, vi la sombra de algo al final del pasillo. Me acerqué, pero solo encontré un carrito vacío. Fue entonces cuando me enteré de que algunos empleados habían desaparecido. Nadie sabía qué había pasado. El aire se volvió más denso y mi corazón comenzó a latir más rápido. Las noches siguientes estaban llenas de situaciones extrañas. Los murmullos continuaban y yo ya no sabía si estaba despierto o soñando. Decidí ir al área de descanso una noche para despejarme. Me senté en una silla y cerré los ojos. Entonces el silencio se rompió de nuevo. La voz que escuché me llamó por mi nombre. Abrí los ojos sintiéndome mareado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie allí. Estaba completamente solo. A medida que avanzaba la noche, el miedo se apoderó de mí. Sabía que debía quedarme alerta, pero mis pensamientos estaban enredados. ¿Qué estaba sucediendo realmente en aquel hospital? Nunca pude encontrar respuestas y esa sensación de incomprensión siempre quedó conmigo como una sombra persistente. Capítulo 2. Ecos del pasado. No podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Desde aquella noche en el área de descanso, decidí que tenía que encontrar respuestas. Me pasé días preguntándome si otros habían escuchado lo mismo, si experimentaban el mismo miedo que me atormentaba. Pero hablar de ello parecía más complicado. Había un tipo de silencio que se cernía sobre el hospital, un miedo compartido que todos evitaban nombrar. Una noche, mientras revisaba el archivo de un paciente, escuché un grito desgarrador que resonó en el pasillo. Me congelé. Era un sonido casi familiar, pero no podía recordar de dónde venía. Salté hacia la puerta de la sala de emergencias, apretando el control remoto que usábamos para los monitores. Cuando llegué, todo estaba en calma. No había pacientes, ni equipos encendidos, solo el eco de mi respiración y la sensación de que el lugar se había vaciado de vida. Caminé con cautela, cada paso resonando en el suelo. Aquella noche, una de las enfermeras, Clara, se acercó a mí mientras tomaba un café. Tenía una mirada preocupada. ¿Has oído algo raro últimamente?, preguntó, mirándome con ansiedad. Asentí. Mi cuerpo se llenó de un nuevo tipo de inquietud. Ayer, en el turno de la noche, escuché una voz en el cuarto de los suministros, continuó, su voz temblorosa. Me llamaba por mi nombre, no sé qué pensar, simplemente salí corriendo. Clara no era la única. Hablé con otros colegas esa noche y me di cuenta de que todos tenían sus propias historias.
Algunos hablaron de sombras que se deslizaban por las paredes, otros de figuras borrosas en la esquina de sus ojos. Todos coincidieron en que el ambiente se había vuelto opresivo. Fue en esa conversación que se reveló una nueva pieza del rompecabezas. Todos mencionaron que los desaparecidos habían sido enfermeros que trabajaban en el turno de noche. Me sentí atrapado entre la sensación de peligro y la necesidad de entender. Decidí que debía ir al cuarto de suministros, saber qué provocaba esos murmullos. Cuando llegué, empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba oscura, pero podía distinguir las estanterías repletas de medicamentos. Escaneé el lugar, mi corazón latía con fuerza, y justo cuando pensaba en darme la vuelta, escuché el murmullo de una voz familiar. «No te vayas», decía, casi en un susurro. Era mi nombre el que resonaba en el aire. Me giré buscando la fuente, pero solo había silencio. Eso me aterrorizó, y decidí que estaba bien no permanecer allí más tiempo. Retrocedí lentamente, pero antes de salir, noté algo en el suelo. Era una pequeña tarjeta con una inscripción desgastada. «Pero si tan solo supieras». Salí de la estancia sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda. Estaba claro que había más en esa historia de lo que conocía. La atmósfera del hospital estaba viva, pulsando con secretos y ecos del pasado. Si había una respuesta, debía encontrarla. Mientras me alejaba, un ruido sordo vino del fondo del pasillo. Me detuve en seco, y sin pensar miré hacia atrás. La sombra que había visto anteriormente se encontraba al final del corredor, brillante en la penumbra. La figura se disolvió, pero no antes de que sintiera que me seguía. Tenía que saber qué había más allá. Tenía que enfrentar lo que acechaba en ese lugar. La urgencia crecía dentro de mí mientras me preguntaba qué verdaderamente estaba oculto en el hospital. Y más que nunca me sentía al borde de descubrir algo terriblemente inquietante. Capítulo 3. Desvelos. No podía dejar de pensar en lo que había visto en el pasillo. La sombra se había desvanecido, pero la sensación persistente de que algo me observaba no se iba. Esa noche decidí que era hora de escarbar más profundo. Caminé hacia la sala de descanso, donde, con suerte, encontraría a Clara para que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Al entrar, vi que había otros enfermeros, pero todos estaban demasiado sumidos en sus pensamientos. Las conversaciones eran susurros apagados. Todos parecían estar deseando que la noche terminara. Me acerqué a Clara, que estaba sentada en un rincón, con la mirada perdida. «Clara, ¿podemos hablar?», le dije. Ella asintió lentamente, como si estuviera pensando en algo más profundo. «¿Por qué crees que todo esto está pasando?», pregunté. Se estremeció, y fue entonces que vi un destello de miedo en sus ojos. «No soy la única que ha quedado atrapada, ¿verdad?», murmuré, y ella solo asintió una vez más. Antes de que pudiera preguntar más, escuché el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Todos se congelaron. Aterrados, miramos en dirección al pasillo. La atmósfera se volvió densa y opresiva, casi como si la oscuridad misma estuviera viva. Sin pensarlo, me levanté y caminé hacia la fuente del ruido. Clara me siguió, aunque al principio dudaba. Llegamos a la entrada del cuarto de suministros, donde había escuchado la voz. Estaba abierta de par en par. Miré hacia adentro, pero la habitación parecía desierta. Sin embargo, el aire estaba impregnado de un olor extraño, como si algo se hubiera descompuesto. Sentí un nudo en el estómago, pero no podía darme por vencido. Tenía que saber qué había allí. Con un impulso feroz, decidí entrar. Clara se quedó en el umbral, claramente asustada. «No, no creo que debas ir», susurró, pero ya era demasiado tarde. Crucé la puerta y a medida que lo hacía, una corriente fría recorrió mi cuerpo. La luz era tenue, pero me di cuenta de que algo había cambiado dentro de la sala. Las estanterías estaban desordenadas, varios frascos estaban rotos o vacíos. Algo me decía que eso no coincidía con la rutina del hospital. Luego vi un pequeño diario desgastado, un artículo aparentemente fuera de lugar sobre un enfermero que había desaparecido años atrás. Con manos temblorosas lo abrí y empecé a leer.
Las páginas describían en detalle los acontecimientos previos a su desaparición. Cada palabra parecía estar impregnada de una desesperación palpable. Su última entrada decía: «Ya no puedo soportarlo. Escucho susurros, incluso a veces puedo verlos. Ni mis colegas ni los médicos creen en mí, pero sé que hay algo aquí, acechando. Una parte de mí quería arrojar el diario y huir, pero otra se sentía atraída por la verdad que prometía. En ese momento, el ruido de pasos resonó detrás de mí. Me giré rápidamente y lo que vi me heló la sangre. Era la misma figura difusa que había visto en el pasillo, acercándose lentamente. Desapareció y volvió a aparecer, como si estuviera jugando conmigo. «¡Clara, corre!», grité, pero mi voz sonó distante, como si viniera de un sueño. Justo entonces, todo se volvió oscuro. La figura se acercó y en un susurro gutural repitió mi nombre. «¿Por qué no viniste antes?». La urgencia se apoderó de mí. Tenía que hacer algo, tenía que entenderlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de que pudiera darme cuenta, estaba atrapado dentro de la sombra. El frío se volvió implacable y supe que ahora era parte de ese oscuro secreto. «No sé si volveré», pensé, mientras la oscuridad me engullía. Capítulo 4. La ilusión de la luz. Desperté en medio de un frío intenso. No sabía cuánto tiempo había pasado. La oscuridad todavía me rodeaba, pero ahora había un leve resplandor al fondo. Me arrastré hacia él, impulsado por una mezcla de miedo y la necesidad de comprender. Mientras caminaba, sentí que algo me seguía, pero no podía darme la vuelta. Mi corazón latía con fuerza. Cuando finalmente llegué a la luz, me encontraba de nuevo en el cuarto de suministros. Todo parecía igual, pero había un cambio palpable en el aire. La luz no era natural, parecía pulsar, como si estuviera viva. Miré a mi alrededor y vi a Clara. Ella estaba de pie al lado de la entrada, con una expresión de desesperación en su rostro. «¡Alejandro!», exclamó, y su voz rompió el hechizo de la oscuridad. «¿Estás bien?». «Creo que», respondí temblando. «No sé qué pasó. ¿Dónde estamos?». «Esto no es un lugar seguro. Tienes que salir de aquí. No debería haberte dejado entrar», dijo ella, su tono lleno de preocupación. Mientras hablaba, la luz comenzó a oscurecerse nuevamente, como si respondiera a su angustia. La sombra que había visto antes se agolpaba entre las estanterías, susurros indistintos fluyendo como humo a mi alrededor. Me sentí atrapado entre dos mundos, uno tangible y otro de pesadilla. «¿Escuchas eso?», preguntó Clara. Su voz se tornó temblorosa. «Son ellos, los que no pudieron salir. Están intentando atraparte». Su advertencia resonó en mi mente. La figura oscura pareció cobrar vida con más fuerza, acercándose a nosotros a través de la penumbra. A cada paso que daba, la habitación se llenaba de murmullos inquietantes. Recuerdo haber visto, en esa fracción de tiempo, un rostro difuso asomándose, con ojos que parecían desbordar tristeza y rabia. Era el enfermero del diario. «No mires», gritó Clara, pero ya era demasiado tarde. Su mirada se encontró con la mía y el frío se intensificó en mi interior. Con cada segundo que pasaba, la figura parecía acaparar más espacio, robando la luz hasta dejar el lugar en penumbras. Me sentí impotente. Con un estallido de coraje, decidí correr. «¡Clara, ven!», le grité mientras avanzaba hacia la puerta. Sentía que la oscuridad estaba gruesa, tratando de impedirme avanzar. «No puedo quedarme aquí». Estaba a punto de cruzar el umbral cuando la sombra se abalanzó sobre mí. Su frío me envolvió y sentí como si fuera parte de su tormento. «Clara», gritó, y ese sonido me empujó a la lucha. Recordé el diario, el sufrimiento de aquel enfermero que había caído en esta trampa. No podía convertirme en otro de ellos. Recolectando todas mis fuerzas, logré zafarme, y al pasar por la puerta, un rayo de luz me cegó momentáneamente. De repente, todo fue claro. El pasillo se extendía ante mí, y la sensación de sombra se desvaneció, pero no sin dejar una sombra de inquietud en mi mente. No había escapado de todo.
Los murmullos resonaban aún, y una verdad oscura nace en mi interior. El hospital no era simplemente un edificio, era un refugio para sombras perdidas y una prisión para aquellos que arriesgaban descubrirlo. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara, que había seguido mis pasos. ¿Qué viste? Algo que no debería estar aquí, algo que no entiendo, respondí mientras intentaba asimilar la tensión en mi pecho. Pero antes de que pudiera procesar lo que había pasado, un nuevo grito resonó al fondo del pasillo. ¡Ayuda!, resonó una voz familiar. ¡Ayuda! La urgencia me golpeó con fuerza. Tenía que decidir. ¿Iría de nuevo a la oscuridad o quedaría atrapado en el miedo? El eco de la llamada era un llamado hacia el abismo, y en ese momento supe que no tenía otra opción. Capítulo 5. El grito en la oscuridad. El grito resonó de nuevo, y aunque mi instinto me decía que debía huir, el reconocimiento de esa voz me ancló al suelo. Era la voz de Marta, mi hermana. Ella había estado en el hospital por su tratamiento, y el pánico se apoderó de mi razón. Necesitaba encontrarla, aunque sabía que eso podría llevarme de nuevo a las sombras que había eludido. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara. Su mirada inquieta se movía entre mí y la dirección de la voz. No podemos quedarnos aquí, respondí, mi mente girando entre el miedo y la necesidad. Si es Marta, tengo que ayudarla. Pero no sabes lo que hay allá, insistió Clara, su voz temblando. Podría ser una trampa. Lo sabía, pero la imagen de Marta atrapada en la oscuridad era más poderosa que cualquier advertencia. Así que, con un nudo en el estómago, me adelanté por el pasillo, arrastrando a Clara conmigo. Cada paso que daba resonaba en el silencio. El ambiente se sentía pesado, como si el lugar mismo intentara detenernos. Las luces titilaban sobre nuestras cabezas, un reflejo de la inestabilidad que invadía mi mente. El grito de nuevo, esta vez más cercano, desgarraba la penumbra. ¡Ayuda! Vamos, murmuré, acelerando el paso. A medida que colisionábamos con la incertidumbre, los ecos de la sombra comenzaron a mezclarse con los lamentos de Marta. Un frío helado subió por mis espinillas. Cuando llegamos a una puerta al final del pasillo, estaba entreabierta. La luz dentro era tenue, pero había algo inquietante en su brillo. ¿Está ahí?, preguntó Clara, tan asustada como al principio, pero ahora también llena de determinación. Solo hay una forma de saberlo, respondí, y empujé la puerta con fuerza. El interior estaba repleto de máquinas, monitores parpadeantes y el olor a desinfectante. Pero al mirar a mi alrededor, el aliento se me cortó. No había rastro de Marta, solo el eco de su voz atrapada en el aire. ¡Marta!, grité, la angustia transformándose en un grito desesperado que nunca había previsto. No había respuesta, solo un silencio que se volvió ensordecedor. En mi mente, un pensamiento aterrador se activó. ¿Y si esto era otra trampa? Justo cuando me giré para mirar a Clara, un destello de movimiento me llamó la atención. Algo se movía a la izquierda, cerca de una de las camas. Me acerqué con cautela. Ahí estaba, algo oscuro y borroso que se arrastraba. Cuando se volvió hacia mí, el corazón se me detuvo. Era el rostro del enfermero. «¡Ayuda! ¡No puedo salir!», murmuró, pero su boca no se movía. Su mirada era un abismo de desesperación. Sentí que el hielo volvía a ser presa de mí. El pánico me invadió de nuevo. ¿Cómo es posible?, pensé, mientras la figura empezaba a desvanecerse, como si el aire mismo la reclamara de vuelta. «¡Alejandro!», gritó Clara, rompiendo el trance. «¡Detrás de ti!». Me giré justo a tiempo para ver una sombra alargada abalanzándose hacia mí. Aunque ya había enfrentado a la oscuridad, la realidad de lo que estaba frente a mí me llenó de terror. No podía quedarme allí. Con un movimiento instintivo, grité: «¡Corre!». Alcé la vista y vi la puerta por la que habíamos venido. La sombra se movió con una velocidad escalofriante. La figura del enfermero estaba aún allí, y su voz resonó, un eco que me persiguió. «¡No te vayas! ¡No puedo quedarme yo solo! ¡Sálvame!». Era una súplica que ya no podía ignorar, pero el temor me hizo avanzar hacia la puerta. La desesperación me envolvió. «¡Vamos, Clara! ¡Ahora!», grité, empujándola hacia el pasillo.
El grito de Marta seguía resonando, pero las sombras se estaban cerrando sobre nosotros. Sabía que tenía que salir, pero ¿y si era demasiado tarde para ella? Nos lanzamos a la oscuridad del pasillo y lo que vi fue suficiente para helarme la sangre. Al fondo, entre el turbio juego de luces, la figura de Marta, pero no era un respiro de alivio, sino un eco de terror en su rostro. Tenía que volver a entrar, pero algo me detuvo. Ahí, entre la oscuridad, un nuevo grito surgió, uno que nunca había esperado escuchar. Las luces comenzaron a estallar y la oscuridad se abalanzó sobre nosotros. No había tiempo. Tendría que elegir entre avanzar y enfrentarlos o quedarme y perderlo todo. La decisión estaba en el aire. Y con ella, el futuro de todos nosotros. Capítulo 6. La decisión en la penumbra. No podía quedarme paralizado. Marta me necesitaba, pero la sombra tras de mí prometía el horror. No sabía qué o quién era, pero el terror corría por mis venas como un veneno, enturbiando mi juicio. La figura de mi hermana vibraba en el fondo, pero su rostro estaba estrujado por un miedo abrumador. «Marta», grité una vez más, deseando que mi voz atravesara la oscuridad, la distancia. En ese instante, la luz del pasillo se tornó aún más opaca, como un manto que quería envolvernos. Volví a mirar a Clara. «¿Qué hacemos?», le pregunté, casi aferrándome a su presencia. Sus ojos reflejaban la misma confusión, la misma adrenalina encendida. «Necesitamos salir de aquí, ya», respondió, pero sabía que eso no era lo que yo quería escuchar. Había una batalla en mi interior: salvar a mi hermana o priorizar nuestra propia seguridad. La sombra detrás de mí se movió. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras tomaba una decisión. No podía ignorar el sufrimiento de Marta. Con un último vistazo a Clara, que ahora tenía los brazos cruzados, como si intentar contener el caos a su alrededor, volví a girar hacia el interior de la habitación. La figura de Marta se había desvanecido por un instante, pero la llamé de nuevo. «Marta, estoy aquí». La desesperación en mi voz se evidenció, y era posible que esa angustia tuviera eco en el lugar. La luz parecía titilar en respuesta, intermitente, como una señal de ayuda. Entonces lo vi. En el rincón, justo donde la oscuridad parecía más densa, su rostro emergió lentamente. «Alejandro», susurró. Sus ojos amplios y asustados me atravesaron. «Ayúdame». Despertó en mí una furia y una valentía que no sabía que poseía. «Voy a sacarte de aquí, lo prometo», afirmé mientras comenzaba a avanzar hacia ella. Pero entonces la sombra se abalanzó, esta vez más rápida, más decidida. «No, vuelve», gritó Clara, pero ya estaba demasiado lejos. La negrura alrededor de Marta se convirtió en un torbellino de confusión. Las sombras bailaban, torciendo la realidad, convirtiéndola en un horror surrealista. Marta se extendía hacia mí con desesperación, pero el ambiente comenzaba a distorsionarse. Tuve que cruzar un umbral, no solo físico sino también emocional. «No te soltaré», grité, extendiendo la mano hacia ella. La tensión entre la luz y la oscuridad era palpable. Cada paso que daba era una trampa en sí, con la sombra desgarrando el aire. El terror en su rostro derretía mi propia valentía. «La oscuridad está viva, Alejandro, ten cuidado», advirtió. Mis ojos se posaron en la sombra que se acercaba, cada vez más intrusiva, cada vez más amenazante. Era como si el lugar en sí reclamara mis miedos. Entonces entendí. Marta no estaba sola. Ellas estaban aquí, atrapadas en la misma tela espantosa que me envolvía, y no podía ser una coincidencia. Cada grito que había escuchado, cada sombra que se había deslizado entre nosotros, todos eran ecos de historias no contadas. «Clara, tienes que ayudarme», grité. «Ven aquí y sostén mi mano». Fue un momento de pura instintiva desesperación. La figura de Clara se volvió hacia mí. Su rostro ahora era un mapa de decisiones. Podía ver que la lucha dentro de ella también ardía. «¿Qué si no es ella?», murmuró. La duda impregnó su voz. «No hay tiempo para dudas», respondí, asintiendo, disolviendo su miedo. «Solo hay tiempo para actuar».
La sombra ya estaba a la distancia, donde podría consumirnos. En ese momento supe que no podía retroceder, ni para mí ni para ella. Así que tomé una decisión. Con un grito resonante, empujé a Clara hacia la oscuridad. ¡Ahora! La figura se deslizó y todo se desvaneció en un torbellino. Pero antes de perder lo poco que quedaba de nuestra realidad, vi que el rostro de Marta se tornó en agonía. ¡Alejandro!, resonó, y su grito se convirtió en eco, atrapándome en un nuevo ciclo de terror. Y así, en un instante que parecía eterno, la oscuridad me reclamó. La pregunta seguía allí, flotante. Pero, ¿era una salvación o un fin? Capítulo 7. El laberinto de la desesperación. La oscuridad se tragó el último vestigio de luz de la habitación y me sentí caer, como si estuviera siendo arrastrado por un agujero negro. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando volví a sentir el suelo bajo mis pies, me encontraba en un lugar muy diferente. Las paredes que me rodeaban eran frías y blancas, con manchas de humedad que se retorcían en formas grotescas. Mi primer impulso fue llamar a Marta, pero mi voz sonó apagada, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. ¡Marta!, grité con todas mis fuerzas, el eco devolviendo mi voz como un lamento. ¡Alejandro!, escuché en respuesta, una voz familiar que me atravesó el corazón como un rayo de esperanza. Pero había algo extraño en su tono, como si viniera de muy lejos. ¡Aquí, ven! Empecé a caminar hacia la dirección de la voz, pero cada paso se sentía pesado. El laberinto de pasillos se extendía ante mí, retorciéndose y girando, con puertas cerradas a ambos lados. Las luces intermitentes chisporroteaban, creando sombras que parecían moverse de forma independiente a la realidad. La angustia se apoderó de mí, estaba atrapado. Miré hacia atrás, pero no había nada, solo más oscuridad. ¿Clara?, pregunté en un susurro. Ella había desaparecido también, llevándose parte de mi cordura con ella. ¡Marta!, volví a llamar, mi voz resonando en el aire frío. ¿Dónde estás? Solo dime dónde estás. Mi corazón latía con furia, cada latido un recordatorio de lo desesperado que estaba. Pero la única respuesta que obtuve fueron los ecos lejanos de mis propias palabras, dejando un vacío en mi pecho. Al girar una esquina, me topé con una puerta entreabierta. La curiosidad y el temor se entrelazaron, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Empujé la puerta con cuidado y entré en una sala oscura. Un leve brillo provino de un rincón, atrayendo mi atención. Allí, sobre una mesa cubierta de polvo, había una pequeña caja antigua. Me acerqué cautelosamente, deslizándome a través de las sombras. La tapa estaba entreabierta, como invitándome a mirar adentro. Temí lo que podría encontrar, pero la necesidad de saber era más fuerte. La levanté y vi fotos en su interior, imágenes de rostros que reconocí. Había una de Marta cuando éramos niños, otra de Clara con una sonrisa brillante. Pero luego vi algo más, una fotografía de un grupo de personas de aspecto sombrío en el mismo hospital donde solíamos ir. Sus ojos estaban vacíos y en el fondo de la foto, una sombra alargada se proyectaba, muy parecida a la que había visto antes. ¡Alejandro!, volvió a resonar la voz de Marta, más fuerte esta vez. Mi corazón dio un salto. ¡Sigue mi voz! Sintiendo que el tiempo se me escapaba, guardé la caja sin pensarlo y corrí hacia la dirección del grito. Mientras me movía, la angustia aumentaba. Fue entonces cuando algo me alcanzó, un aliento helado sobre mi cuello. Me detuve en seco, girando lentamente hacia la sombra que me seguía. No era la oscuridad, era una forma, intangible pero amenazante. Podía sentir la energía que emanaba de ella, como un depredador acechando a su presa. ¡Alejandro!, gritó de nuevo, más indistinta esta vez. La voz de mi hermana se desvanecía. No podía quedarme atrapado en ese juego.
Con un acto de desesperación, comencé a correr hacia el sonido, saltando obstáculos que parecían moverse para dificultar mi escape. Las paredes temblaban como si supieran que estaba en peligro. Con cada paso que daba, la sombra se acercaba, notando mi miedo. Ya no se trataba solo de salvar a Marta, ahora se trataba de sobrevivir. Y entonces, entre los gritos, escuché un último susurro que heló mi sangre. No puedes escapar de mí. En ese instante, el suelo tembló y todo se volcó a mi alrededor. La oscuridad se hizo más compacta, arrastrándome hacia su abismo. Cuando la ausencia de luz se convirtió en un grito visceral dentro de mí, supe que este laberinto ocultaba mucho más que una simple búsqueda. Una nueva verdad estaba por revelarse, pero en ese momento la sombra me estaba devorando, y con ella la esperanza de encontrar a Marta. Capítulo 8. El abismo del olvido. El golpe de la caída fue más fuerte de lo que esperaba. Abrí los ojos con esfuerzo, tratando de sacudirme la confusión. Estaba tendido en el suelo de otra habitación, aunque esta parecía aún más sombría que la anterior. Las luces lanzaban un brillo tenue, revelando el contorno de muebles cubiertos de polvo y telarañas. Un eco persistente de mi propio grito llenaba el aire. «Marta», volví a llamar, aunque sabía que la respuesta podría no llegar. Apreté los dientes y me puse de pie, el cuerpo temblando, habitado por una ansiedad cada vez más intensa. La luz titilante se concentraba en un rincón, donde un viejo espejo estaba colgado. Me acerqué. Acerqué cautelosamente, sintiendo el frío del vidrio a través de mis dedos. Reflejado en el espejo había algo extraño, no solo mi rostro angustiado, sino una serie de imágenes distorsionadas detrás de mí. Figuras en la penumbra, desvaneciéndose y reapareciendo, como si danzaran en un tiempo más oscuro. Me pregunté si mi mente estaba jugándome una broma cruel. Justo cuando inclinaba la cabeza para observar mejor, un sonido resonó detrás de mí. Me giré, el corazón en la garganta. Era un susurro. Alejandro. Era la voz de Marta, pero sonaba aún más débil, como si la distancia entre nosotros se estuviera multiplicando. «Hazlo rápido». No había tiempo para perder. Corrí hacia la puerta trasera de la habitación, que estaba entreabierta, como una invitación incierta a la continuación de esta pesadilla. Al cruzar el umbral, lo que vi me heló la sangre. Un pasillo estrecho, lleno de puertas cerradas y largas sombras que se contorsionaban. «Marta», grité, mi voz resonando como un eco desesperado. Las puertas parecían burlarse de mí, cada una decorada con marcas extrañas que no lograba identificar. Caí de rodillas, mi mente ocupada en ordenar el caos que me rodeaba. Era como un laberinto, en el que cada pasillo se duplicaba y giraba, confundiendo así mi sentido de dirección. Mis manos temblaban y un sudor frío caía por mi frente. Recordé la foto de esa sombra alargada. «Marta», volví a gritar, al borde de la locura. La angustia en mi voz reverberaba en las paredes. Fue entonces cuando escuché el sonido de una puerta abriéndose y una figura emergió. Mi corazón se detuvo al reconocer a Clara, pero su rostro lucía pálido y sus ojos vacíos. «No deberías estar aquí», murmuró con un hilo de voz, como si hablara de algo prohibido. «¿Qué te pasó?», le pregunté, intentando atravesar la neblina de mi confusión. Pero antes que ella pudiera contestar, apuntó hacia la puerta más cercana. «Tienes que irte, ellos vienen, Marta». Atrapado entre la necesidad de ayudar y el instinto de escapar, giré en dirección a la puerta. Cuando la abrí, me encontré en un aula oscura, con pupitres desordenados y libros regados por el suelo. En las paredes, dibujos de niños, pero todos parecían distorsionados, retorcidos en una representación aún más escalofriante. En el centro, una figura acechaba, esperando entre las sombras. Era una sombra familiar, pero más amenazante. «No puedes escapar», susurró, más cerca de lo que imaginaba. Sentí la desesperación arrolladora. El tiempo se detuvo, mis pensamientos giraban en un remolino. «Marta», volví a gritar, aunque mi voz ahora era un hilo tembloroso. La necesidad de encontrarla se amplificó.
pero a medida que la figura avanzaba hacia mí, supe que el abismo podía consumirnos a todos. De repente, la figura se detuvo. Un grito resonó en mis oídos, y por un momento todo se volvió negro. «Te espero», susurró, y el frío del olvido se apoderó de mí. Cuando la oscuridad me envolvió, solo podía pensar en una cosa: si Marta no estaba ahí. Salvo. Mi propia salvación no significaría nada. Capítulo 9. La revelación del laberinto. Desperté con un sobresalto. La oscuridad aún me rodeaba, pero ya no era un abismo. Ahora estaba en el suelo, en una habitación más brillante, sin el eco de mi propio grito. Sin embargo, sentía la presión de algo inminente, como si las paredes se acercaban cada vez más. «¿Dónde estoy?», murmuré, intentando orientarme. La luz, aunque tenue, iluminaba un viejo escritorio con papeles esparcidos, y un viejo reloj de pared marcaba el tiempo, pero las manecillas parecían girar en sentido contrario. Al levantarte, como si fuera a caer nuevamente, estuve tentado a dejarlo todo y correr, pero tenía que encontrar a Marta. La voz de Clara aún resonaba en mi mente. ¿Ellos vienen? ¿Quiénes eran ellos? Esa pregunta me perseguía mientras inspeccionaba la habitación, buscando pistas. En una de las hojas sobre el escritorio encontré un dibujo, el mismo que había visto en el aula, pero esta vez era más claro. La figura sombría con algo en las manos. Me estremezco al imaginar lo que eso podría significar. Decidí que ya no podía quedarme aquí. Corrí hacia la puerta, pero antes de cruzarla, un ruido me detuvo. Era un susurro a mis espaldas, cada vez más fuerte, más desesperado. «Alejandro». Podía sentir la urgencia en la voz. Era Marta, perdida entre la neblina del tiempo. «Marta, estoy aquí», grité, la desesperación en mi voz casi desbordándome. La voz parecía resonar desde el pasillo. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí corriendo nuevamente. El pasillo se ramificaba, pero esta vez, entre las sombras, creí ver la figura de Marta. «Es allí», pensé. Mi corazón saltó al verla. Su rostro estaba demacrado y sus ojos tenían una mezcla de miedo y alivio. «Alejandro», me llamó. Sin embargo, cuando intenté acercarme, algo se interpuso. Era una sombra. Más corpórea que la anterior, se gesticuló con movimientos extraños, como si intentara atrapar la luz que se filtraba de alguna manera. «No te acerques», advertí en voz baja, sintiendo que la figura alimentaba mis peores miedos. En ese momento, la sombra se abalanzó hacia mí y un frío helado me atravesó. Sin poder pensar, di un paso atrás y mi cuerpo chocó contra la puerta de un aula adyacente. La puerta se abrió de golpe y caí dentro. Me levanté rápidamente, cerrando la puerta tras de mí. Era otra aula, pero esta vez el ambiente era más denso. En el centro, una mesa de operaciones se alzaba, iluminada por un foco inquietante. El aire olía a desinfectante y un eco lejanamente familiar resonaba. Vi más dibujos en las paredes, y entre ellos uno me hizo detenerme. Era el mismo dibujo de la figura sombría, pero ahora con una serie de ojos alrededor que parecían seguirme. Una combinación de miedo y frustración me invadió. «Esto no tiene sentido», pensé, presionando mis manos contra las sienes. Pero la voz de Marta, cada vez más distante, interrumpió mis pensamientos. «Alejandro». Puerta, pero en su lugar estaba la misma sombra. «No puedes llevarte lo que no te pertenece», dijo, con una voz temblorosa que reverberó en la habitación. No podía mirar a los ojos de la figura. Era como si cada mirada de aquellos ojos dibujados en las paredes se concentraba en mí, pidiéndome algo que no podía comprender. «¡Marta!», volví a gritar, mientras buscaba algo en la habitación que pudiera ayudarme. La mesa de operaciones me llamaba. Algo importante estaba allí, algo que podría ser la clave de este laberinto. Sin detenerme a pensar, corrí hacia ella. No sé qué esperaba encontrar, pero en mi mente un pensamiento brillaba como una linterna en la oscuridad. Si quería salvar a Marta, tenía que enfrentarlo todo. Y en el fondo, sabía que eso solo era el principio. Entonces,
Todo se volvió negro otra vez, pero esta vez sentí un tirón, como si estuviera siendo arrastrado a un lugar que no podía evitar. La sensación era abrumadora, como si un poder oculto estuviera tratando de integrarme en su siniestra realidad. ¿Qué demonios estaba pasando? Capítulo 10. La decisión final. Desperté de nuevo, esta vez en el fondo de un pozo oscuro. El aire era frío y denso, y aunque no podía ver, podía sentir las paredes húmedas y pegajosas a mi alrededor. La última imagen que había tenido en mente era la sombra, y el eco de mi propia voz resonaba en la oscuridad. ¡Marta!, grité, sabiendo que la respuesta podría ser un mero eco. Pero entonces, una luz comenzó a brillar a lo lejos. Me levanté, tambaleándome mientras el suelo temblaba bajo mis pies. ¡Alejandro!, sonó de nuevo la voz de Marta, pero esta vez estaba acompañada de susurros que parecían venir de todas direcciones. La mezcla de voces arropaba el ambiente, como si estuvieran empujando al pasado contra el presente. Avancé hacia la luz, cada paso raudo y lleno de miedo. Al acercarme, vi la silueta de Marta al fondo del espacio iluminado. Su rostro mostraba una mezcla de lágrimas y gratitud, pero también de un terror indescriptible. Antes de que pudiera alcanzarla, la sombra emergió, su forma distorsionándose en una danza caótica, absorbiendo la luz como un robador de esperanza. ¡No! ¡No te la lleves!, grité, tratando de contener la furia que crecía dentro de mí. La sombra se detuvo por un momento, y sentí que su mirada se dirigía a mí, como si evaluaba mi determinación. «No entiendes, Alejandro», susurró. «Todo lo que posees, al final, es la decisión. Puedes dejar que ella se quede aquí, o puedes tomar su lugar». La voz era tentadora, resonando con un poder antiguo que prometía respuestas a los secretos que representaba. Marta se desesperó. «Alejandro, no hagas caso». Su voz rompió la niebla de confianza que comenzaba a construir en mi mente, pero la sombra aumentó su presencia a medida que las palabras buscaban penetrar la carne de mi pensamiento. «Todo depende de un simple intercambio». Quería gritar, cuestionar por